Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre las dislipidemias. Las dislipidemias son una afección muy común en el paciente con alguna afección cardiovascular. Es interesante ver cómo todas las personas que presentan obesidad, sobrepeso o incluso con una simple mala alimentación tienen problemas en los lípidos. Pero bueno, vamos a hablar sobre varios conceptos diagnósticos, el tratamiento de forma general en cuanto a factores y el estilo de vida, porque en otro video nos vamos a enfocar por completo en la farmacología de los tratamientos antidislipidemia. Dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que hay que entender es que las dislipidemias básicamente se podrían definir como aquella alteración de los lípidos que provocan un efecto a nivel patológico con mayor riesgo cardiovascular. Ahora, ¿cuáles son estas condiciones? Puede ser la hipercolesterolemia, o sea, la elevación del colesterol, o la hipertrigliceridemia, ¿no? La elevación de los triglicéridos, o la combinación de ambas, la hiperlipidemia, dislipidemia en general. Vamos a hablar sobre una condición que puede ser primaria o secundaria, que nos va a dar una dislipidemia o en algunos casos también una dislipoproteinemia, es decir, cuando nosotros hablamos de ácidos grasos, es importante mencionar que existe un transporte. El transporte es realizado por proteínas lipídicas. Esas proteínas de tipo lipídica son las que ayudan a movilizar tanto del intestino hacia el hígado como del hígado hacia los tejidos diana y el remanente reaprovecharlo o empaquetarlo, ¿no? En el organismo. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una alteración primaria o genética de estas proteínas transportadoras, ocurre una dislipidemia. Por eso es importante que en niños, sobre todo en niños, en adultos también pueden llegar a generarse, pero en adultos es más por causas secundarias, las tengamos siempre presentes. Sobre todo cuando hablamos de dislipoproteinemias. ¿Por qué? Porque son las proteínas transportadoras que están en deficiencia y por alguna razón pues están mal. Y secundaria quiere decir que es una enfermedad que es secundaria a otro proceso, ¿no? Como puede ser una diabetes con formación de alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, la elevación por el consumo excesivo, etcétera. Ahora, todo en general va a aumentar el factor de riesgo cardiovascular. Es decir, vamos a tener un aumento, una disminución del colesterol de alta densidad, ¿ok? HDL, el colesterol bueno, como muchas personas le dicen. Aumento de LDL, que LDL es el colesterol malo o de baja densidad. Una alteración de los triglicéridos, que en su conjunto estas tres condiciones nos terminan dando muchísimos factores de riesgo cardiovasculares. De hecho, si ustedes recuerdan todos los videos que hicimos sobre infarto agudo, insuficiencia cardíaca, hipertensión, mencionábamos que todos aquellos que tenían en común la afección al corazón, obviamente, porque los factores de riesgo son mayores conforme se va aumentando no solo la edad, sino también el control de los lípidos. Ahora, vamos a ver un poquito de epidemiología, esto es a manera muy general. Las enfermedades cardiovasculares son las principales causas o causales de muerte en todo el mundo. Obviamente hace poco tuvimos una pandemia por COVID. Sin embargo, estas van a seguir siendo las principales causantes en todo el mundo. Se sabe y se reconoce que hay más de 17.5 millones de muertes en todo el mundo por enfermedades cardiovasculares y se espera que para el 2030 sean más de 22 millones. Algunos dicen que hasta 25 millones de muertes en todo el mundo por afecciones cardiovasculares. Y si sumamos además afecciones metabólicas como la diabetes, el número es muy grande, por lo que hay que empezar a tomar conciencia. Hay que tener en cuenta que la dislipidemia tiene factores de riesgo y estos factores de riesgo van a ser tanto modificables como no modificables. Primero hablemos de los no modificables. ¿Qué no podemos modificar o qué no depende de nosotros si queremos vernos en un sentido más filosófico? Pues no depende de nosotros nuestra edad, nuestro sexo, nuestra carga genética y mecanismos que no podemos cambiar.
¿Qué cosa sí depende de nosotros, si es modificable? Nuestros hábitos principalmente, ¿ok? Estos hábitos que nosotros tengamos, pues son los que van a determinar que exista o que no exista una condición en específica. Es por eso importante que muchas de las condiciones que mencionamos hoy en día tienen este patrón genético característico, ¿no? Pero principalmente este factor modificable que nosotros vamos a llegar a presentar. Y por eso es que ya tenemos que ser más estrictos con todas las recomendaciones que hagamos. De hecho, tenemos un video en el canal hablando sobre hipertensión. Sin embargo, ya se han publicado nuevas guías, por lo que vamos a hacer otra actualización de los videos, pero les puedo adelantar que los parámetros han disminuido. Es decir, si antes diagnosticábamos con 130-90, por ejemplo, hoy en día lo vamos a hacer con 120-80 o 130-80. O sea, prácticamente ya muchos de nosotros vamos a terminar siendo hipertensos y está bien para controlarnos. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar que estos números de acá ojalá y no se cumplan. Y bueno, hay que tener en cuenta que las dislipidemias no vienen solas. En muchos de los casos, estas se acompañan de otras afecciones. ¿Cuáles de manera principal? Las cardiopatías. Es decir, es muy común que mi paciente con dislipidemia no debute directamente con dislipidemia, sino debute con incluso algo más grave como un síndrome coronario o una insuficiencia cardíaca, una aterosclerosis, cualquier otra cuestión metabólica que se transforme justamente en algo, en alguna cardiopatía. Y como les digo, otras afecciones metabólicas. Este es un mapa que nos habla sobre las muertes globales atribuidas justamente a la falla cardíaca, pero pues bueno, relacionadas con las dislipidemias o atribuibles a las dislipidemias, ¿no? Damos cuenta cómo hay muchas regiones en el mundo que tienen números muy elevados, sobre todo en toda esta región. Ahora, ¿cuáles serían las principales causantes de la dislipidemia? Pues bueno, o las principales, más que causantes, los principales problemas de la dislipidemia, nos vamos a dar cuenta que son varios, como muestra este pequeño diagrama. Esto es una enfermedad cardiovascular o riesgo de aterosclerosis por enfermedad cardiovascular, la elevación del colesterol de baja densidad o LDL, la elevación del colesterol por sí mismo, es decir, no solo las proteínas transportadoras del colesterol, sino el colesterol per se aumenta obviamente en la dislipidemia y genera un mayor riesgo. Los triglicéridos, es decir, estas moléculas estas biomoléculas encargadas de almacenar a nuestros ácidos grasos se ven alteradas y por lo tanto generan un aumento de las mismas que provoca un desequilibrio en los ácidos grasos. La alteración de la lipoproteína A, lo mismo hablando de transporte y almacenamiento de los ácidos grasos, el HDL, o sea, el colesterol de alta densidad disminuido, y la obesidad junto con la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque la obesidad y la diabetes tipo 2 por sí mismas crean un factor inflamatorio que además de generar daño vasculoendotelial, provoca alteraciones a otros órganos, sobre todo problemas en la microcirculación, que justamente es una de las principales características de las afecciones de las cardiopatías, ¿no? En general, ¿por qué? Porque todas estas afecciones en el corazón provocan que haya un menor flujo y bueno, todo lo desencadenante como una isquemia, por ejemplo. Disculpen. Esta tabla que está aquí es de la guía más reciente sobre las dislipidemias y las actualizaciones. De hecho, si ustedes visualizan cualquier otra tabla sobre o cualquier otra guía sobre cardiología, se van a dar cuenta que existe esto, el score o un índice cardiovascular, un índice de riesgo cardiovascular, ¿ok? Este índice de riesgo cardiovascular depende de muchos factores, pero para simplificarnos, bueno, depende de la presión arterial, del sexo y de la condición de fumadora no fumadora, así como de los niveles de colesterol. Se dan cuenta una mujer y la edad, perdón, de menos de 40 años o de 40 años que no sea fumadora y que tenga los rangos de presión arterial de forma adecuada, igual los rangos de colesterol adecuados, pues bueno, va a tener un cardiovascular prácticamente de cero. Sin embargo, si nos vamos a una mujer de edad mayor,
con alteraciones, que además sea fumadora, con presión arterial, etcétera, o sea, ya con muchos más factores de riesgo y elevación del colesterol, pues bueno, el factor de riesgo cardiovascular aumenta. En los hombres, se dan cuenta, es la misma situación, ¿no? Tanto en mujeres como en hombres. Y sobre todo estas van a ser las condiciones a nivel de riesgo, ¿no? En general en cuanto a la edad y el sexo de los pacientes. Ahora, ¿cuáles van a ser las categorías del cardiovascular? Ya nos dimos cuenta que en riesgo cardiovascular, pues bueno, bajo es un score menor de 1%. Se dan cuenta que tiene unos pequeños, la tabla anterior tiene unos pequeños numeritos que nos indicaban básicamente cuál era la principal patología que teníamos, y el score es el puntaje que suma del mismo, es decir, tanto con edad, si son fumadores, el colesterol y otros factores cardiovasculares que son de relevancia. En este caso, la sumatoria nos indica un porcentaje. Si son menores del 5% es un riesgo bajo, perdón, el 1% es un riesgo bajo, y por lo tanto pues no hay tantos riesgos a largo plazo, es decir, una persona relativamente joven, de 40 años, un adulto joven, que no fume, que además tenga niveles de ácidos grasos disminuidos, etcétera, o sea, tiene un riesgo bajo. En el caso de pacientes moderados, pues van a ser pacientes jóvenes, pero con alguna alteración como diabetes tipo 1 o diabetes de una duración intermedia, sin algún otro factor de riesgo, pero con un problema metabólico que ya nos puede indicar una probabilidad de progresión. Los de riesgo alto ya básicamente tienen factores de riesgo mucho más específicos como hipertensión, falla cardíaca, diabetes sin daño a órganos diana, por suerte, pero ya hay diabetes, puede ser descompensada, de larga duración, con enfermedad renal crónica y un score entre 5 y el 10%, mientras que los pacientes con riesgo muy alto son quienes ya tengan una sospecha muy alta de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que tengan además un antecedente de algún síndrome coronario agudo, que ya presenten un daño a órgano blanco con la diabetes, una enfermedad renal crónica grave y un score mayor a 10%, así como falla cardíaca o bueno, insuficiencia cardíaca, que ya por sí misma causa un factor de riesgo cardiovascular muy elevado. De todas maneras, les digo, esta tabla se las dejo en la presentación y también pueden consultar en la guía de abajo, pues hacia dónde es que los dirige para que ustedes mismos chequen esta información. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología de las dislipidemias. De manera normal y de forma constante, los ácidos grasos tienen que penetrar por el enterocito. El ácido graso presenta como colesterol libre, ácidos grasos y los monoglicéridos. En general, básicamente la unión de todos ellos, o sea, tanto el colesterol, triglicéridos y los fosfolípidos, se agrupan en los kilomicrones, que básicamente sirven para un empaquetamiento y porque no son compatibles con la sangre si nadan solo así, básicamente porque tapan y terminan generando. Es como cuando revolvemos agua con aceite, o sea, esto choca, ¿no? Entonces es lo que hacemos en este caso. Lo transformamos a kilomicrones para que sea una proteína transportadora más fácil, que ya vaya hacia el hígado y del hígado se distribuya hacia la periferia. Eso es lo normal. ¿Qué ocurre? Que en las lipoproteínas vamos a tener un mecanismo exógeno y un mecanismo endógeno. El exógeno es lo que les decía, ¿no? Los lípidos de la dieta van a ser intestinos, se agrupan en los kilomicrones y ya viajan tanto al hígado, del hígado hacia sus órganos diana, ¿no? En específico, justamente mediados por estas lipoproteínas, que son los carritos transportadores. Y el mecanismo endógeno es del hígado hacia la periferia, es decir, una vez que ya pasaron del intestino hacia el hígado, esto se libera en distintas proteínas transportadoras como los VLDL y ya viajan hacia su tejido diana, ¿no? Su tejido blanco al final de cuentas. Pero bueno, esta es una pequeña imagen sobre la resistencia a la insulina, de lo que ocurre, un aumento de la lipólisis y los ácidos grasos, presenta un aumento de la glucosa
hace menos sensible al tejido a la glucosa y por lo tanto esta insulina, esta resistencia a la insulina permite que se acumule demasiados grasas y hace un círculo vicioso, ¿ok? O sea, es un círculo vicioso constante que permite que obviamente todos estos grasas y las proteínas transportadoras de baja densidad tengan una acumulación mayor y que estos ácidos grasos que ya son demasiados y son en exceso naden, para entenderlos mejor, naden a nivel de todo el tejido plasmático y generen una obstrucción. ¿Qué ocurre de manera muy general? Cuando hay un exceso de ácidos grasos, la principal condición patológica es que todos estos ácidos grasos van a acumularse en las zonas donde encuentran espacio. Lo más sano, entre comillas, es que se acumulen en el tejido adiposo, porque lo más interesante sería que se aprovecharan de forma adecuada pues, para un mecanismo energético. De ahí la base del ayuno, por ejemplo, que ayuda a movilizar estos depósitos de ácidos grasos para su aprovechamiento energético. Sin embargo, no es para todos. Como sabemos, no todo es bueno ni todo es malo. El exceso del aprovechamiento de ácidos grasos por sí mismo da ciertos cuerpos acetoacéticos o cetonas, por ejemplo, que pueden llegar a provocar una alteración, sobre todo en pacientes diabéticos, ¿no? Pero bueno, ese es tema de otro video. Ahora, en el caso de los pacientes que se van acumulando con el paso de los años los ácidos grasos en el organismo, tiene un factor sobre fuera del endotelio que básicamente se da a un mecanismo de limpieza. Imagínense que ustedes tienen un cuarto, ¿no? Y ese cuarto tiene polvo porque pues se está acumulando. ¿Qué ocurre? Que si ustedes barren constantemente y tienen una escoba lo suficientemente grande, pues lo van a poder expulsar y si tienen la capacidad para eliminar ese exceso de polvo, pues lo van a hacer. Pero ¿qué pasa? Que llega un punto en el que es tanto polvo que ya no tienen la capacidad de eliminarlo o de movilizarlo y lo empiezan a acumular debajo de la alfombra, por así decirlo. Es lo que pasa en el endotelio. ¿Qué ocurre? Que en el caso del polvo dentro de la casa, imaginemos que llegan algunos animalitos como, no sé, algunos insectos, ¿no? Que se acumulen dentro del polvo y que con el pasar del tiempo, si bien lo comen, también se reproducen y son plaga. Ahora, ¿qué ocurre? Que en la acumulación de los lípidos, los macrófagos que van a limpiar a los lípidos con el pasar del tiempo van a terminar erosionando las placas del endotelio y al terminar erosionando las placas del endotelio provocan que estos se rompan, se acumulen, se reparen, pero esta autorreparación, esta degradación y esta acumulación de más y más ácidos grasos es lo que nos termina de formar los trombos o los tapones al final de cuentas. Estos tapones son los que van a permitir que el flujo de sangre disminuya y si todo esto ocurre tenemos una isquemia con muchos factores inflamatorios y si ya todo esto se complica todavía más llegamos hasta el infarto, ¿no? O sea, la disminución del flujo y posteriormente el cese completo del flujo sanguíneo. Son muchos factores al final de cuentas. Como les digo, en cuanto a la dislipidemia y la enfermedad aterosclerótica con riesgo cardiovascular, hay varias condiciones que se deben cumplir. Primero, hay que cumplir la medición con el perfil lipídico, es decir, que realmente existe una elevación de los lípidos y que no y que podamos descartar alguna deficiencia de las proteínas transportadoras. Una elevación del LDL también puede llegar a ocurrir porque justamente se necesita un mayor transporte y el cuerpo lo que hace es producir más LDL, pero la situación es que esta como es de baja densidad tiende a generar esta oclusión, o lo que les decía, estos factores de acumulación mucho más sencillos, ¿no? O sea, es más fácil que se acumule en el tejido. Hay aumento de placas, de grasa en los vasos sanguíneos. El tejido adiposo por sí mismo es proinflamatorio, de hecho hay muchos estados en cuanto a la inflamación ocasionada por la obesidad. Hay artículos que mencionan cómo es que la obesidad en pacientes embarazadas, por ejemplo, presenta un estado inflamatorio crónico en el feto. O sea, es muy grave el estado de obesidad y de inflamación y de acumulación de tejido adiposo.
y las citocinas de inflamación provocan todavía más esta acumulación. Hay aterogénesis e infarto, es decir, una formación de ateromas y consecuentemente los infartos, pero tenemos algunas condiciones como las lipoproteínas de alta densidad que son al 100% una protección. Hay muchos artículos que mencionan que realmente también tiene algunas funciones desconocidas, pero de manera general son antioxidantes. ¿Ok? Antioxidantes, antilipidemiantes, y mejoran el transporte y un montón de funciones positivas que es importante irlas conociendo y explorando, sobre todo con el pasar de los años y conforme vayamos entendiendo más a la fisiopatología de la misma dislipidemia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el diagnóstico clínico? Lo más importante del diagnóstico clínico es reconocer el problema. Ya vimos que mi paciente tiene alguna alteración primaria, por ejemplo, ¿no? Es decir, un problema en el metabolismo, pero de un problema genético. O ya vimos que es secundario, o sea, es por otra causa. Ahora, es importante para nuestro diagnóstico establecer estas condiciones, es decir, si hay antecedentes heredofamiliares, cómo es que existieron esos antecedentes y también el riesgo cardiovascular, familiares de primer grado con hipertensión, con alguna miocardiopatía, que tenemos que hablar sobre miocardiopatías en los videos, alguna valvulopatía, algún Zika, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene este factor obesidad, diabetes, etcétera, que son factores metabólicos que van a terminar en la progresión o en la afección por la misma enfermedad por acumulación de los lípidos, nuestra lipidemia. La diabetes o enfermedades metabólicas, el mismo riesgo cardiovascular del paciente, lo que le decía, edad, colesterol, sexo, tabaquismo, etcétera. Alcoholismo, lo mismo, tiene evidencia de que el aumento crónico del alcohol provoca un estado inflamatorio aún mayor, aunque hay estudios que mencionan, y la misma guía menciona que menos de 10 gramos al día de alcohol pues llegan a ser beneficiosos por los efectos antioxidantes, sobre todo del vino, aunque no se debe confundir todas estas cuestiones de los efectos positivos con el emborracharse, ¿no? El quedar muy alcoholizados, pues porque es malo, como siempre les menciono, todo cuenta. El tabaquismo por sí mismo, la nicotina, el tabaco, todo lo que tenga que ver con esta droga, pues básicamente termina afectando el endotelio y sobre todo la microcirculación. ¿Y cuál es el problema principal de la aterosclerosis? La microcirculación, que así se acompaña de otros factores como diabetes, alcoholismo crónico, antes heredofamiliares, etcétera. Pues bueno, nos provoca un riesgo mucho mayor y la probabilidad de que este paciente sufra algún daño cardiovascular mayor aumenta. Afección cardiovascular prematura, lo que les decía, es decir, pacientes o familiares de primer grado muy jóvenes que tengan un problema cardíaco, menores de 40 años, menores de 50 años, hay que tomarlos en cuenta, sobre todo en la historia clínica. Fármacos, es muy común que muchos fármacos provoquen estas situaciones, como cuáles, por ejemplo, corticoides, no pueden llegar a provocar estos problemas. Ruidos cardíacos anómalos, algún tipo de soplo, puede hablarnos de una cardiopatía congénita incluso, aunque realmente podría ser más como una valvulopatía que por sí misma provoque un bajo gasto, o sea, múltiples cuestiones que ya se empiezan a combinar, que nos van a dar un riesgo mayor de presentar una enfermedad cardiovascular, obviamente, y con los factores de riesgo añadidos, pues mucho más. Y parámetros básicos, no es importante tener en cuenta siempre química sanguínea, es decir, cómo está la creatinina, cómo está el riñón, cómo están los triglicéridos y colesterol por sí mismos, obviamente, pero la glucosa, la creatinina, el ácido úrico, etcétera, o sea, evaluar de manera directa e indirecta muchas funciones generales en el organismo, así como una evaluación tiroidea y de los riñones, sobre todo para una función adecuada y establecimiento del mismo metabolismo, como les estaba diciendo. Sin embargo, el pilar del diagnóstico clínico es la dieta y hábitos de nuestro paciente, porque esta nos va a establecer cómo es que realmente se presenta nuestro paciente y qué es lo que vamos a realizar para la mejora del tratamiento, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Ahora, ¿cómo sospechamos de hipercolesterolemia familiar? Según las guías recomiendan una mención en ayunas, aunque lo puse entre preguntas
porque la guía más nueva menciona que no es 100% necesario. O sea, si bien obviamente el consumo de alimentos modifica el parámetro, tampoco lo va a modificar muchísimo como para que realmente ya sea una condición exagerada, ¿no? Es como el mito que se tenía de los analgésicos y el abdomen agudo. Es tema de otro video que también lo vamos a mencionar, pero es importante tenerlo presente, ¿no? De que la medición en ayunas es a veces con parámetros muy reducidos, ¿no? O sea, no es tanta la diferencia y pues para qué hacer sufrir más al paciente, ¿no? Mejor la idea es tener un diagnóstico certero basándose en una historia clínica adecuada y con una sospecha correcta para recomendar los estudios necesarios. ¿Cómo es que vamos a darnos cuenta de una sospecha de hipercolesterolemia? Pues bueno, una elevación de más de 190 miligramos sobre decilitro de colesterol de baja densidad sin causa aparente, una enfermedad cardiovascular prematura, como les digo, entre 40 y 50 años en familiares de primer grado, elevación de LDL, aunque hay que tener los parámetros de edad, no es lo mismo en un niño que en un adulto, evaluación de síntomas y hallazgos de hipercolesterolemia, sospecha según la clínica, que es lo más importante, como les decía, los antecedentes familiares, la historia clínica y el desarrollo de la misma. Y las guías ya recomiendan que haya medición desde los 20 años, imagínense, muchos de nosotros que ya estamos en esa edad y estamos en más de esa edad, hay que empezar a medirnos el colesterol y los triglicéridos desde los 20 años, aunque seamos asintomáticos. ¿Por qué? Porque el riesgo cardiovascular se eleva mucho. Así como se eleva, también disminuye si mejoramos nuestros hábitos. Por ejemplo, una mejora de algunos cuantos gramos sobre decilitro del colesterol o de los triglicéridos aumenta un porcentaje muy grande de una mejora cardiovascular. O sea, es una maravilla entender cómo con un poco de mejora en los ácidos grasos nos podemos permitir una mejora muy amplia de los parámetros cardiovasculares principales. Ahora, ¿cuáles son los valores de referencia para dislipidemia? Pues bueno, son más que nada valores diagnósticos. Les dejo la tablita, pero lo que me interesa es concentrarnos en un valor según la enfermedad. Por ejemplo, en la hipercolesterolemia pura, el colesterol va a estar elevado. En la hipertrigliceridemia pura, los triglicéridos están elevados. En la hiperlipidemia mixta, ambos van a estar elevados. En la hiperkilomicronemia, los triglicéridos van a estar elevados a expensas de los kilomicrones. Y en las lipoproteínas son las proteínas de transporte las que van a estar elevadas principalmente. De todas maneras les dejo la tablita por si ustedes mismos quieren tomar una captura de pantalla o lo que sea necesario para que pues lo tengan presente, ¿no? Para sus diagnósticos y sobre todo para el entendimiento de la enfermedad y contra qué se están enfrentando. Ahora, las dianas terapéuticas y los objetivos del tratamiento que debemos de tener durante estas dislipidemias son los siguientes. En cuanto al tabaco, no se debe exponer al tabaco, o sea, eso es obvio. La nutrición, una dieta saludable, actividad física, peso corporal, presión arterial, LDL, etcétera. Aunque aquí hay que tener siempre una cuestión bien importante e individualizar al paciente. ¿Qué tan estrictos queremos ser? ¿No? Si es un paciente joven que todavía está iniciando y que por hábitos, por todo lo que sea, está con esta condición, pero el riesgo cardiovascular es muy elevado, aunque afortunadamente no hemos llegado a nada, vamos a reducir o vamos a intentar ser mucho más agresivos que un adulto mayor, que pues ya tiene otras condiciones, que además tiene polifarmacia, o sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? Creo que es necesario evaluar a cada persona y no creo, es necesario evaluar a cada persona y por ello individualizar a los pacientes. Como les digo, aquí en esta tablita nos indica los riesgos. Por ejemplo, con riesgo alto alcanzar una reducción de más del 50% de valor basal, riesgo moderado menos de 2.6 o 100 miligramos sobre decilitro y riesgo bajo hasta 116 miligramos sobre decilitro. O sea, nos da muchísimo margen para empezar a trabajar.
colesterol no HDL, la ApoB, que también es sobre transporte de los lípidos, los triglicéridos, y diabetes, ¿ok? O sea, todos estos son parámetros importantes que hay que tenerlos presentes para la mejora y las dianas terapéuticas del diagnóstico, bueno, más que diagnóstico, las dianas terapéuticas para el manejo de las dislipidemias. Entonces, en resumen, hasta este punto podemos decir que las dislipidemias es una alteración de los ácidos grasos, como primer punto, ¿no? A manera de resumen. Como segundo punto, esto ocurre porque el exceso de los ácidos grasos genera una acumulación en otros tejidos y la acumulación en otros tejidos provoca y permite que los factores inflamatorios todavía ataquen más y con el pasar del tiempo terminen dando una enfermedad aterosclerótica junto con una probable isquemia y hasta un infarto. El diagnóstico se establece según el parámetro que esté alterado y la historia clínica se basa en cuál es la condición que llevó al paciente a tener este problema. Es decir, si es un exceso de triglicéridos, de colesterol, si es una afección familiar, si es más metabólico, qué lo acompaña, qué no lo acompaña, qué toma, qué no ha tomado, o sea, cuáles son sus hábitos principalmente. Ahora, hablando de los objetivos en el manejo de la dislipidemia, son varios y la guía lo representa de muchas formas. Por ejemplo, el alcohol y el tabaco, lo que les decía, 10 gramos como máximo. De ahí ya las guías dicen que el riesgo cardiovascular aumenta muchísimo. La evaluación de los factores de riesgo. No es lo mismo un paciente de 40 años sin diabetes a una persona de 60 con hipertensión y diabetes, por ejemplo, ¿no? Con afecciones en la microvasculatura. Los factores genéticos, es decir, antecedentes de muerte prematura, problemas de diabetes o problemas metabólicos en padres, familiares de primer grado, además de riesgo cardiovascular por sí mismo, o sea, una persona que sea fumadora, que además tenga otras condiciones genéticas, ¿no? El ejercicio, qué tanto ejercicio haga nuestro paciente es muy importante. ¿Por qué? Porque se recomiendan aproximadamente 150 minutos de ejercicio moderado en los pacientes pues, para reducir el cardiovascular, la grasa en la dieta, o sea, la cantidad de grasa en la dieta que coma nuestro paciente y cómo es que vamos a mejorar esos parámetros, su historia clínica y la fibra. Se ha demostrado cómo es que los hidratos de carbono dentro de la historia clínica, o sea, para preguntar, son muy dañinos e incluso hay artículos que mencionan que los ácidos grasos, suena contraproducente, pero han demostrado que los ácidos grasos son incluso menos dañinos que los carbohidratos, es decir, los carbohidratos son muy dañinos. Ahora, ¿los vamos a quitar? No, aclaro de una vez, no los quitamos, únicamente se reduce el porcentaje y se acomoda según la necesidad del paciente. Es por ello que el tratamiento no únicamente es médico, sino que es un tratamiento multidisciplinario e integral. Por ejemplo, ahí se recomienda la monacolina y el aro rojo, o está presente en el aro rojo, porque se ha demostrado que tiene efectos similares a los tratamientos antidislipidemia, fitoesterol de 1 a 3 gramos por día y fibra y grasas de tipo N3, que son muy interesantes. De hecho, el mecanismo de los fitoesteroles es el que está aquí, por ejemplo. Si se dan cuenta, en el primer nivel de acción los fitoesteroles evitan la absorción de las micelas de colesterol. Si recuerdan la fisiopatología, aquí hablamos de que el colesterol se unía y terminaba formándose lo que son los kilomicrones, ¿no? Que era ese transporte de los ácidos grasos. Pues, ¿qué ocurre? Que gracias a los fitoesteroles, estos evitan que se acumulen o que se unan y que penetren incluso en el enterocito y ya, o sea, de plano pasan directo hacia las heces y se excretan. El segundo nivel de acción es porque inhiben a una enzima que ayuda a la unión de todos los ácidos grasos para la formación del kilomicrón y la evitan. Y el tercer nivel de acción es que aumentan un transportador, o sea, si entra el colesterol, si se une con todos para formar los kilomicrones, pero aumenta su excreción a través de un transportador a nivel del enterocito. Es decir, en resumen, tiene 3 niveles de acción. El primero es evitando que las moléculas de ácidos grasos entren al enterocito. 2, generando que si ya entró al enterocito no se unan.
y 3, generando que si ya se unió al enterocito, lo expulse otra vez por las heces. Esa es una gran ventaja que tienen los fitoesteroles. Ahora, ¿cuáles son algunas comidas neutrales con evidencia, ¿no? Pues un consumo adecuado de vegetales, yogur, frutas frescas, nueces, etcétera, ¿no? Pescados, legumbres, etcétera, ¿no? O sea, hay alimentos que son generales que ya se sabe que sí son beneficiosos y otros que son controversiales, como los lácteos principalmente, los huevos probióticos, aunque se tenía una idea de que los huevos tenían esta eh, problemática del colesterol y todo lo demás, realmente se ha demostrado que no es así, aunque como siempre les digo, todo en exceso hace daño. No, eso es importante y tenerlo en cuenta. Ahora, comidas que son consideradas no saludables, pues bueno, son todas estas, ¿no? Alimentos procesados, hidrogenados, harinas refinadas, azúcares en exceso, sodio. El sodio, de verdad, es muy importante el sodio porque todas estas moléculas o todos estos elementos como el sodio, el cloruro, la sal en general, provocan alteraciones hidroelectrolíticas muy importantes que terminan con una hipertensión, por ejemplo, o con otras afecciones relacionadas con el volumen, y el corazón se está cansando cada vez más, ¿no? Porque toda esta sangre que le está regresando por un aumento de volumen, el corazón tarde o temprano la tiene que expulsar. Por eso es que el corazón se cansa más rápido. Si tú le haces eso a un corazón sano, pues no le va a pasar nada. Pero si le haces un corazón enfermo, que ya está fibroso, que en cualquier ratito se va a tapar, pues bueno, todo lo demás termina corriendo. Alimentos controversiales, pues bueno, son todos estos. Y lo que les decía, ¿no? Algunas grasas saturadas, como el de la mantequilla, se ha observado que son un poquito más saludables que los carbohidratos por sí mismos. Aunque obviamente esto no quiere decir que se atasquen de mantequilla ni nada por el estilo. Únicamente son como que los parámetros generales de las dietas, ¿no? Ahora, ¿cuáles sí son realmente los saludables y los recomendables? Que también lo indican tanto este artículo 2024 como la guía para el tratamiento de las dislipidemias, son todos estos, ¿ok? O sea, comidas como vegetales frescas, leguminosas, frutas frescas, nueces, pescados saludables con omega 3, etcétera, ¿no? Incluso aquí nos trae la cantidad que debemos de consumir y cuáles son preferibles, ¿no? En este caso, algunos tipos de comida y de procedimientos para su cocción, incluso como a la parrilla, hervidos y al vapor, no tanto fritos, ni con demasiada condimentación, etcétera, porque pues bueno, aumenta el riesgo cardiovascular. Esta es otra tabla que me gustó mucho, igual de la misma guía, igual se las dejo para que la tengan presente. ¿Qué cosas son muy preferibles o son positivas? ¿Cuáles con moderación o con lo que les decía, ¿no? Con evidencia moderada? Y ocasionalmente en pequeña cantidad, es decir, no recomendables o no saludables. Ojo, con eso no quiero decir que ya nunca lo van a comer, pero sí reducir muchísimo la cantidad del mismo y aumentar mucho estos, de preferencia, pues para tener un estilo de vida mucho más saludable. Y ya para ir concluyendo, me gustaría mostrarles este pequeño diagrama que pues está aquí, que es un resumen de lo que vimos. Primero, los hallazgos clínicos. El de la lipidemia es un incremento de riesgo de la enfermedad de la aterosclerosis. Hay un aumento del colesterol de baja densidad, de los triglicéridos con todas estas manifestaciones. La evaluación del laboratorio que nos indicaría el colesterol, LDL, no LDL, HDL, triglicéridos, considerar las lipoproteínas, además de complicaciones secundarias, clínica, hablando de física, la actividad física, perdón, la obesidad, el alcohol, laboratorio, la diabetes, imaginología, la misma TAC o un Doppler también nos indicaría esta fibrosis, si lo queremos ver en un sentido muy coloquial, por así decirlo, de la palabra, esta fibrosis, esta dificultad que tiene la expansión del vaso sanguíneo en cuanto a cuestión genética. Podría llegar a ocurrir esta dislipidemia primaria. El manejo, como les estaba mencionando, pues bueno, es con una dieta adecuada y con control en los factores de alimentación. Las metas, pues bueno, si queremos ser agresivos, si no queremos ser tan agresivos, la evaluación individual de cada paciente, agentes farmacológicos, que los vamos a ver en otro video, y algunos tipos raros de dislipidemias, que igual vamos a hablar en otro punto, que pues bueno, son más
relevantes cuando se tratan de una dislipidemia renuente o que no quiere disminuir, ¿no? Si ya se hizo todo lo necesario y aún así no disminuye, pues bueno, hay que pensar en algún tipo de dislipidemia rara o con alguna alteración, ¿no? Directamente que pues, nos pueda llevar a esta condición. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que este video les haya servido. Ya saben que siempre dejo las referencias en el video, tanto abajo de cada diapositiva, que es en donde hablo en específico de esta información y donde la saqué. Pero al final del video también les muestro todas las referencias usadas en el video, pues más que nada para que ustedes vayan, las vean con calma, encuentren algún tipo de dato interesante que quieran mencionar. Y si es así, pues ya saben que pueden compartirlo en los comentarios de YouTube. Pueden suscribirse, dar a like, compartir este video si les sirvió. Y ya saben que si les quieren alguna recomendación de algún video, pues bueno, con mucho gusto se puede planificar y realizar. De antemano, gracias por su atención. Una disculpa por no haber estado tan activo en los videos. Espero ya tener un poquito más de actividad. Se vienen algunos proyectos en el canal, esperen noticias pronto. Si están viendo este video un poquito más adelante, quizás ya lo actualicé, porque pues bueno, también hay que actualizarnos, ¿no? No únicamente hacer un solo video, sino irnos actualizando. Pero bueno, dicho esto, muchas gracias por haber visto el video y hasta la próxima.